Pichincha Universal, generando noticias. Hoy se ha anunciado un paro, el inicio de un paro nacional contra las medidas adoptadas por el gobierno, entre otros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y una serie de eventos que se están produciendo en el Ecuador. Esta medida pretende ser progresiva. Pablo, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un saludo a toda la audiencia de este medio, que es un medio efectivamente democrático y al servicio de la sociedad frente a tanto bloqueo comunicacional que tenemos. Efectivamente, el día de hoy la Asamblea Nacional Ciudadana, que está conformada por organizaciones campesinas en todo el país, por organizaciones de trabajadores públicos y por organizaciones populares urbanas, donde están organizaciones de vecinos, juveniles, estudiantiles universitarias, trabajadores del transporte, comerciantes autónomos o minoristas, etcétera, ha decidido hacer una convocatoria a todo el país, a toda la ciudadanía, para expresar nuestra indignación, nuestro rechazo frente a todo lo que está pasando en el país. El país vive una situación que es efectivamente no sé si decir de destrozo. Prácticamente están acabando con el país. Nosotros, en el contacto día a día con la ciudadanía, tenemos situaciones donde encontramos a muchas familias cuyos padres de familia han sido despedidos de sus trabajos, o muchas familias que en este momento lo que ganan no les alcanza efectivamente para la sobrevivencia básica, para la alimentación, o en el sector campesino, que están prácticamente quebrados. No tienen, por ejemplo, los productores lecheros en la zona de la sierra no tienen a quién venderle debido al uso del suero de leche en la producción de cierto tipo de bebidas lácteas. O igual pasa con los productores en la costa, a nivel de maiceros, de arroceros, que no se les paga los precios de sustentación, y por lo tanto el precio al cual venden sus productos no alcanza ni siquiera para recuperar los costos de producción. Frente a todo este drama, porque digamos uno puede escuchar estas cosas y más o menos hacer como un análisis estadístico o sociológico de las cosas, pero estos hechos, atrás de estos hechos hay dolor, hay gente, hay familias que están viviendo en situaciones efectivamente de pobreza o de extrema pobreza, y eso ha hecho que salgamos efectivamente a las calles. Y hoy día, el día de ayer ya se iniciaron acciones, hubieron 10 acciones a nivel nacional en el país. Hubieron 3 compañeros detenidos, entre esos el compañero presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte, el compañero Omar Delgado, que pertenecen a la Asamblea Nacional Ciudadana, y el día de hoy tenemos reportes efectivamente de muchas ciudades y en muchas vías donde tanto los sectores campesinos han salido a expresar su protesta en las vías, como los sectores urbanos en las calles de las ciudades. Bueno, ¿puede dar cuenta usted de en qué ciudades nomás se desarrollaron ya eventos? El día de ayer hubo movilizaciones en Machala, en la ciudad de Machala, mi ciudad, por cierto. Yo soy originario de allá, aunque vivo en Quito 35 años, ya me quieren hacer jurar la bandera, dicen los quiteños. Qué bien, qué bien. También hubieron expresiones de protesta en la Ercilia, que es por el cantón Ventanas, donde confluyen las provincias de Los Ríos, Cotopaxi y Bolívar. Hubo cierre de vías en el puente Lucía, del cantón Daule, en Guayaquil. Hubo igualmente un cierre, no me acuerdo en este momento exactamente el nombre, en una comunidad rural en la provincia de Bolívar, un cierre de vías, sí. De la misma forma se desarrollaron acciones aquí en Quito. Hubieron 2 tipos de acciones. Hubo sectores que parece ser se manifestaron hasta espontáneamente quemando llantas en la zona norte de la ciudad, y hubo una movilización de mineros pequeños, responsables como se denominan ellos, denunciando las mentiras que está planteando el gobierno respecto a su actividad como tal. Es decir, han habido acciones efectivamente que se comenzaron el día de ayer y que hoy día progresivamente van escalando. Hoy día vamos a hacer escuchar nuestra voz efectivamente en el conjunto del país. Ahora, esto pretende ser una acción, como usted ya lo dijo, pero para un poco información ciudadana progresiva, que vaya involucrando en momentos determinados a otros sectores de las organizaciones sociales y vaya teniendo respuestas de organizaciones históricas que no se les ve por ningún lado, como el FUD, la CONAI, etcétera, etcétera, Pablo. ¿O qué pasó? ¿No ha habido contactos con sectores? La Asamblea Nacional Ciudadana se constituyó el 12 de enero pasado. Es decir, tenemos apenas 6 meses de vida. Claro, eso frente a otras organizaciones, que son las organizaciones tradicionales del campo popular o del movimiento popular ecuatoriano, es un tiempo mínimo. Nos constituimos... Es importante decir por qué esto ocurre, porque por supuesto, en otros gobiernos voy para allá.
estas organizaciones tenían un gran protagonismo. Por supuesto. Yo lo que quería explicar antes de poder contestar directamente esta inquietud que ustedes me plantean, era ubicar el hecho de que la actitud de los dirigentes justamente del Frente Unitario de Trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CONAIE y de otras organizaciones tradicionales, que están prácticamente entregados al gobierno, pues prebendas de carácter particular, incluso personal. No quisiera tener que dar nombres, pero conocemos efectivamente situaciones de supuestos dirigentes sindicales que son capaces de, por puestos para su familia o por determinado tipo de contratos, incluso con el Estado, vender lo que son las demandas y las reivindicaciones, en este caso, de los trabajadores que están siendo, cuyas relaciones laborales están siendo flexibilizadas o están siendo despedidos de su trabajo. La ANC nace para llenar un vacío, decimos nosotros, un vacío dejado por estas organizaciones tradicionales. Nosotros, en esta acción que estamos desarrollando en esta semana, hemos recibido la adhesión de una serie de sectores de base, tanto de la CONAIE como del Frente Unitario de Trabajadores y de la Central Unitaria de Trabajadores. Estamos dispuestos profundamente al diálogo, con el objetivo de salvar la patria, de poder recuperar efectivamente nuestro país a una senda de desarrollo productivo, porque los sectores, no solamente están golpeados los sectores productivos, están siendo golpeados todos los sectores, los sectores populares, sino que están siendo golpeados todos los sectores productivos del país. Tenemos contacto, por ejemplo, con los productores de zapatos de nuestro país. Están quebrados. Son 10.000 talleres en el país con un promedio de 10 trabajadores por cada uno de esos talleres, ¿sí? Y prácticamente están todos cerrados. Eso es desempleo, eso es hambre, eso es pobreza, ¿sí? De la misma forma tenemos contacto, por ejemplo, con los productores de metalmecánicos, de carrocerías de vehículos, que antes se producían acá y que hoy día entran importados. Entonces, frente a estos hechos, nosotros hemos iniciado y hemos desarrollado estas acciones, y efectivamente hay muchos sectores de estos sectores tradicionales que se están uniendo a esta lucha y que comienzan a desconocer a esas directivas. Y como decía antes, dispuestos al diálogo, pero a un diálogo que no signifique repartir prebendas para dirigentes. Dispuestos al diálogo para poder defender efectivamente los objetivos de la ciudadanía. Basta de despidos laborales, hay que parar los despidos laborales, hay que parar las políticas económicas de incremento del precio de la gasolina, de incremento del precio de las tarifas eléctricas, hay que parar ya en este momento las pretendidas reformas laborales al Código del Trabajo o a la Ley de Seguridad Social, que precarizan las condiciones de trabajo y que prácticamente van a llevar a una privatización del Seguro Social. Hay que parar ya el pretendido incremento del IVA en 4 puntos, que castiga fundamentalmente a los sectores populares, mientras por otro lado el gobierno mete la mano al bolsillo de los sectores populares y medios. Por otro lado, al inicio de este gobierno se perdonaron 4.500 millones de dólares a los sectores ricos de nuestro país. Ahora, para el día de mañana, ¿qué es lo que tiene previsto? Porque ahora se darán este tipo de acciones por todos los sectores, ¿no? Me imagino que en Quito hay estratégicamente, no sé, determinadas las zonas en donde se realizarán eventos de protesta. Efectivamente, sí, ¿no? Ejerciendo nuestro derecho a la resistencia. Existen una serie de organizaciones sociales, populares, que en diferentes partes de la ciudad se han comprometido y en este momento ya están desarrollando acciones, tanto en el norte como en el sur de la ciudad, y un poco más tarde serán acciones en el centro de la ciudad. Perdón. No, lo que quería saber es un poco si es que esto va a permitir que la ciudadanía se despierte, porque la verdad estamos preocupados de eso, qué es lo que pasa en el país. Sí, yo quiero ahí recordar una cosa que es una característica de nuestro país, de nuestro pueblo, de la ciudadanía ecuatoriana. Si uno recuerda, por ejemplo, el gobierno de Maguad, un gobierno que fue echado por la movilización ciudadana y por el repudio ciudadano. Uno fácilmente puede ubicar la fecha de congelamiento de las cuentas y de los depósitos, que fue el 8 de marzo de 1999. Y la gente se levantó mayoritariamente recién el 21 de abril del año 2000. Es decir, nuestro pueblo, las características de la ciudadanía ecuatoriana, es que no reacciona de manera inmediata, sino que comienzan a generarse protestas de forma dispersa, va creciendo la indignación, hasta que llega un punto en donde el pueblo ecuatoriano se constituye en un tsunami que barre con todos. Nosotros ya hemos empezado a escuchar voces en las organizaciones que pertenecen a la Asamblea Nacional Ciudadana que dicen que se vayan todos.
La gente está comenzando a tener un resentimiento profundo, no solamente respecto al gobierno, sino a todas las instituciones públicas del Estado ecuatoriano frente a todo lo que está pasando. No solamente tenemos unas políticas económicas y sociales que empobrecen y precarizan las condiciones de la ciudadanía, sino que tenemos un Estado que se burla de la ciudadanía, no tenemos un Estado de derecho. Podemos nosotros mismos denunciar el hecho de que el Ministerio del Interior, la ministra del Interior, el Ministerio del Trabajo, desconocen e intentan dividir más de 30 organizaciones, porque sus dirigentes no se subordinan a la política del gobierno. Entonces tenemos una situación donde efectivamente vamos a ir avanzando. Ayer hubieron ya movilizaciones, hoy día esas movilizaciones se van a profundizar en todo el país. El día de mañana se han comprometido a participar en esta jornada de movilización los sectores de transportistas, particularmente los taxistas, van a paralizar todo el país y continuaremos con acciones también el día jueves y viernes. Nuestro objetivo en este momento es que el gobierno escuche y que cambie el rumbo. Caso contrario, nosotros tendremos que profundizar acciones en el futuro inmediato. ¿Y qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto a esta arremetida para eliminarlo de la faz política y pública del país? Nosotros hemos planteado 7 objetivos en una plataforma de lucha, que tienen que ver con lo que decía antes, detener las privatizaciones, el proceso, de reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, pedir la derogatoria del decreto que incrementa mensualmente el precio de la gasolina, rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto los recortes presupuestarios y las pretendidas privatizaciones de las empresas y el patrimonio nacional, y entre esos objetivos está la defensa irrestricta del Consejo de Participación Ciudadana. Para nosotros la defensa del Consejo no es la defensa de una persona, es la defensa de una institución que expresa y representa los derechos de la participación ciudadana. Lo que quieren hacer con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana es restringir los derechos a la participación de la ciudadanía. Y eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se irrespete el voto soberano del pueblo. Al final, este gobierno, conjuntamente con los transitorios del Consejo anterior, designaron a dedo autoridades y plantearon además una consulta donde nos pidieron que el pueblo determinemos si se elegían o no se elegían democráticamente mediante el voto popular a los miembros del Consejo de Participación. Efectivamente, la población aprobó esa pregunta en la consulta popular y el día de hoy, cuando los resultados no les gustan, cuando no se ha votado por los candidatos que colocó el gobierno, que colocó el Partido Social Cristiano, lo que se pretende efectivamente es desconocer y destruir esta instancia fundamental para garantizar los derechos a la participación, el control social e incluso la lucha contra la corrupción. Quiero destacar las condiciones complejas de la movilización y la protesta social que vivimos hoy por hoy. Hace un rato escuchamos la declaración espontánea de un amigo oyente, no sé si es que era un militar en servicio pasivo. Un militar en servicio pasivo, sí, en efecto. Que convocaba a que las Fuerzas Armadas desconozcan al poder. Claro, estamos en un estado de miedo en el que cualquier palabra aquí puede ser tomada como delito. ¿Cómo enfrentar aquello? Y lo otro, el tema de la etiqueta, pero se lo firmo. El rato en que ustedes adquieran un protagonismo, el gobierno va a decir que es una marcha correísta, de forma que se neutralice a nivel de la instalación de este discurso descalificador asociado a la corrupción, porque estos sí quedan fabricados bastante bien. Y luego con este desprecio de las organizaciones sociales por tener un mayor protagonismo en la resistencia. Efectivamente, la situación no es sencilla para quienes estamos en este momento en una actitud patriótica, digna de defensa del país. Ya hemos recibido ataques. Le acabo de informar a la ciudadanía que, por ejemplo, 30 organizaciones, puedo nombrar algunas, la Federación Interprovincial de Centros Shuar, filial de la CONAIE, su dirigente, su presidente, Elvis Nantip, elegido democráticamente y estatutariamente, se lo pretende desconocer por parte del gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se subordina a lo que quiere el gobierno, a que haga declaraciones públicas de apoyo al gobierno. Y trató de reconocer al Ministerio del Interior, el ministerio de la señora Paula Romo, trató de desconocer esa presidencia elegida democráticamente para colocar, ellos le dicen a un presidente de la calle, le dicen, porque prácticamente no, los centros Shuar no lo reciben, ni puede ni siquiera pisar el local o la sede efectivamente de la FIS como tal. Se pretende destruir, por ejemplo, a la red de maestros, dividirla. Se despidió a varios trabajadores públicos como tal.
Nuestra lucha, nosotros, pongo estos ejemplos además para demostrar una cosa, nuestra lucha no es una lucha que se enmarque en una posición político-partidaria en el Ecuador. Nuestra lucha es una lucha por la defensa de los derechos de la ciudadanía, que en este momento están siendo conculcados, están siendo violentados de manera sistemática, y todavía no viene lo peor está por venir con la nueva ley de fomento productivo número 2, con lo que pretenden hacer justamente con el incremento del IVA, las reformas estas al Código del Trabajo, etcétera. Entonces, La laboral, claro. La laboral y la del Seguro Social. Entonces, nuestra organización es una organización donde participan múltiples sectores. Nosotros tuvimos ya una jornada de acciones de protesta el 13 de febrero pasado, que fue una cosa bastante más pequeña, recién teníamos un mes de constituidos, y tuvimos una evaluación que hicimos en Santo Domingo. Y fue interesante que en la mesa de coordinación nacional nos reunimos aproximadamente unos 35 dirigentes a nivel del país, y en esa reunión comprobábamos que muchos compañeros de sectores campesinos estaban de candidatos a alcaldes, muchos de ellos, o a concejales en varios cantones del país, sobre todo cantones más pequeños, rurales, y pertenecían a diferentes tiendas políticas. Esta no es una lucha de partidos políticos, esta es una lucha de la ciudadanía. Por eso nosotros discutíamos en enero cuando nos constituíamos, y algunos compañeros planteaban, esta tiene que ser una Asamblea Nacional Popular, decían. Y otros decíamos, no, esta es una Asamblea Nacional Popular, pero tiene que recoger lo ciudadano, porque nuestra posición es una posición cívica, patriótica, que no solamente quiere representar los intereses de los sectores populares, que son los más afectados. Por supuesto que representamos a los intereses populares y que queremos un cambio profundo en este país, pero también representamos a los sectores medios, a los profesionales que también están siendo golpeados. El incremento del IVA, ¿a quién va a golpear? A los sectores populares y a los sectores medios. O haber debitado 500 millones de dólares, 500 millones de dólares de las cuentas de los ahorristas, supuestamente para cobrarles seguros que nunca pidieron, en una actitud cleptómana de una serie de aseguradoras privadas y de banqueros privados. Parece poco para alguna gente, ¿no? O sea, Juan Pihuave le descontaban 2, 3, 5 dólares mensuales, parece poco, pero resulta que sumados son 500 millones de dólares. Los sectores medios también están siendo golpeados, y por supuesto también son golpeados los sectores productivos, como lo dije antes. Nuestra defensa es una defensa de la producción nacional, es una defensa del Estado de Derecho, es una defensa de la profundización democrática con la participación y el protagonismo del poder ciudadano, es una defensa en último término del país para recuperar efectivamente el país y para volverlo a poner en la senda del servicio de las mayorías, del servicio de la producción. Usted nos ha dicho que la gente está indignada y por tanto en medio de esta inconformidad pueden ocurrir muchas cosas. La Constitución permite el derecho a la resistencia, la huelga progresiva, pero no la paralización de servicios públicos, de la movilización, etcétera. ¿Cómo lidiar con los dos temas con tanta efervescencia e indignación? Nosotros no vamos a hacer acciones de violencia. Nosotros rechazamos cualquier tipo de acción de violencia. Como dije antes, más bien las acciones de violencia las hemos comenzado a sentir de parte del gobierno. El gobierno y la ministra María Paula Romo hizo una amenaza velada en un Twitter que sacó la semana anterior. Y al día de ayer, como acabo de denunciar, fueron detenidos 3 compañeros trabajadores del transporte. Logramos su liberación anoche, aproximadamente a las 10:30 de la noche, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a desarrollar acciones violentas, pero sí vamos a expresar una posición que permita informarle a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, lo que está pasando. Ven, nosotros incluso lo hemos discutido. ¿Hace cuánto tiempo no se realiza un gran paro o levantamiento nacional? Años. Es desde hace 14 años. Son 14 años. La última vez que realizamos una acción de esta naturaleza fue cuando el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía ecuatoriana, se rechazó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y sacó del gobierno al tercer presidente neoliberal, al tercer presidente que se puso totalmente al servicio de los ricos, firmando una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y pretendiendo castigar al pueblo, que fue Lucio Gutiérrez. Entonces, estamos prácticamente nosotros en una actitud que hemos dicho que es una actitud hasta pedagógica, para que nuestro pueblo recuerde el poder que tiene y recuerde la capacidad que tiene por amor a este país, por recuperar lo bonito, lo bello que es este país, por recuperar hasta la autoestima, efectivamente, que nos están quitando. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.